En los próximos minutos lo que haré es una muy breve introducción para una ponencia central que nos va a platicar una historia que cursó con gran velocidad en pocos años y que nos ha cambiado el panorama de la nefrología. Y así pues llamo a esto nuevos horizontes en el manejo de la enfermedad renal crónica. Este soy yo, trabajo en nutrición, como ustedes saben, y para la UNAM, y tengo consultorías y trabajo de investigación con varios grupos. No podía faltar una diapositiva más que nos mostrara a los nefrólogos lo que vemos todos los días y lo que sabemos que es una realidad. El tsunami de la enfermedad renal crónica creciendo en el mundo, más y haciendo verdaderos estragos en la salud a nivel mundial. Ninguna región del planeta se escapa, Latinoamérica no es la excepción. Ahí está mencionado Chile porque es la que tiene estadísticas más precisas, pero muchos de nuestros países, si no es que todos, tienen el mismo problema de una alta prevalencia, con más de 700 millones de personas enfermas hoy en día en sus diferentes estadios y con una incidencia de cerca de 20 millones de nuevos casos cada año. Pero quiero que vean muy bien, no sé qué hice, ya. Quiero que vean muy bien esto, y estos son datos del Instituto de Salud y Métrica de los Estados Unidos, de la Universidad de Washington en la ciudad de Seattle. Hoy tenemos otro invitado aquí de esa región. Hola, Ian. Les muestro los datos de la carga de la enfermedad renal en el mundo y en México. Sabemos que azul son enfermedades crónicas no transmisibles y a la izquierda está global, a la derecha está México. Quiero que vean cuidadosamente el tamaño que ocupa la diabetes y la enfermedad renal crónica en el mundo y el tamaño que ocupa la enfermedad renal crónica y diabetes en México. Todos lo sabemos, todos lo conocemos, pero lo debemos reforzar para entender que la misión que tenemos por delante en la nefrología es enorme. Y yo creo que el tiempo ha cambiado, son nuevos tiempos y nuestra visión debe ser hacia el manejo temprano y la prevención, más que al esperar que nos lleguen más pacientes en diálisis. ¿Qué había en la historia? En la historia tuvimos en el año 2001 y hacia adelante unos cuantos años, pues el bloqueo del sistema renina-angiotensina, y todos estos estudios, como pueden ver en diabéticos, nos mostraron uno tras otro el beneficio de este mecanismo, ya sea con un IECA o con un ARA2. Pero luego también se mostró que no solo era para diabéticos. Estos otros estudios marcados en naranja son estudios de enfermedad renal crónica en no diabéticos. Y hasta ahí la historia. De ahí en adelante tuvimos 15 años de un desierto de mucha sequía. Todo el mundo hubiera esperado que teniendo esto, en el mundo hubiera cambiado la prescripción en forma sistemática y desafortunadamente no es lo mismo investigar y llegar a una respuesta que implementar. Y la prueba es esta lámina que nos muestra cómo en los Estados Unidos de Norteamérica, para cuando Kathy publicó esto, solo 1 de cada 5 pacientes recibían el bloqueo del sistema renina-angiotensina que deberían recibir a la dosis que deberían recibir. Pero qué escándalo. Se dan cuenta que los pacientes con enfermedad renal crónica recibían el mismo 22 y 21% de antiinflamatorios no esteroideos que bloqueo del sistema renina-angiotensina. Necesitamos revisar nuestras prácticas y verdaderamente hacer esfuerzos de implementación. Y vienen estos años de crecimiento o de intento de crecimiento con todo lo que ven en rojo como fracaso. Muchísimos estudios, muchísimos esfuerzos, muchos recursos, cientos de millones, si no diría yo, si sumamos todo, miles de millones de dólares de esfuerzos para tratar de encontrar nuevas moléculas, combinación de IECAS y ARA2, estimulantes de eritropoyesis, antagonistas de endotelina, todos fracasados, y del lado izquierdo en verde los que ya mencioné, para después empezar la luz con la inhibición SGLT2, el atrasentan, que no está comercializado, pero que tuvo un estudio muy exitoso y que estamos seguros que lo veremos regresar en otras manos y en otra empresa.
los antagonistas del receptor mineralocorticoide, y pongo con una interrogación los agonistas GLP-1, que yo creo que es una interrogación pequeñita porque se sugiere que van a ser positivos gracias a estudios importantes. Así pues, con el bloqueo del sistema renina-angiotensina terminó una carrera que parecía de mucho éxito, pero empezaba otra y se empezó a generar una nueva historia, un nuevo comienzo. Hoy nos ocupa la inhibición SGLT2. Y los inhibidores SGLT2 no son moléculas inventadas nuevas. Existe la floricina, identificada hace muchos años, que se extrae de la corteza del manzano. Esta molécula es un inhibidor no selectivo SGLT1 y SGLT2, que tiene el SGLT2, esta estructura transmembrana con 12 dominios, más la tridimensional. De 18 años fue invitado a una reunión en Nueva Jersey por este mismo grupo farmacéutico y otro que trabajaban juntos, a una reunión muy especial en la que la idea era solo demostrar que no eran fármacos nefrotóxicos, porque la sospecha es que producir glucosuria tenía nefrotoxicidad. La conclusión final fue, no parecen nefrotóxicos, no parece. Pero ni por aquí, ni siquiera a Barry Brenner, que estaba sentado ahí, se le ocurrió que estos fármacos tuvieran un beneficio en el área cardiovascular y renal. Y cuando uno ve la historia hacia atrás, dice, qué interesante. Entonces nacen primero como agentes hipoglucemiantes, preocupa su toxicidad, no hay sospecha alguna de que sirven. Pero aquí valdría citar a Tolkien, que dice, pocos pueden vislumbrar a dónde los conducirá su camino hasta que llegan a su meta, y este es un caso muy claro de esto. Con esto quiero cerrar mi participación y darle la bienvenida a un muy querido amigo y quien ha dirigido al comité ejecutivo del grupo DAPA-CKD. Hoy, platicábamos hace unos minutos, tenemos 6 años y medio que nos reunimos por primera vez en la ciudad de Londres, y debo reconocer a AstraZeneca, a un grupo de expertos que fuimos invitados, se nos dio la mesa libre para diseñar un proyecto, que si deben ser diabéticos, que si no deben ser diabéticos. Ayer me decía Guido que yo era uno de los que estaba profundamente preocupado porque íbamos a incluir no diabéticos. ¿Por qué? Porque me parecía que el estudio corría, al tener tanta diversidad, algunos riesgos. Finalmente el consenso fue que sería como se diseñó. Guido, queremos darte la bienvenida. Guido Lamberts es una estrella en el mundo de la investigación clínica. Él es holandés, de la ciudad de Groningen, como dicen ellos, que no me cuesta mucho pronunciar. Él es farmacólogo de la Universidad de Groningen, hizo su PhD en la misma universidad y después ha hecho estudios postdoctorales en Sydney. Una checadita, si se van a PubMed, en su corta vida, porque es muy joven Guido, creo que tiene cerca de 300 publicaciones indexadas y es verdaderamente una estrella y un motor. Guido, él nos hablará hoy sobre la historia de DAPA-CKD y todo lo que esto conlleva.